Astrid calentó las gachas sin gluten a las 6 de la mañana. Despertó a su marido a las 6:15, le dio de desayunar a las 7 y dispuso las pastillas en un recipiente compartimentado. A las 8 ya estaba tomando los informes de los directivos en su despacho mientras Gareth se preparaba a regañadientes para ir a la universidad. «¿Te acuerdas de no saltarte la medicación, verdad?», le preguntó antes de irse. «Astrid, no soy un niño», gruñó él, mirando el envase. «Hoy tengo un experimento importante. Necesito la cabeza despejada». Ella permaneció en silencio. Discutir con el profesor de bioquímica sobre su propia salud era inútil. El ajetreo habitual la esperaba en la oficina. 2 nuevos contratos de empresa, la baja por enfermedad de un alto directivo, un pedido urgente de limpieza tras la reforma. Astrid resolvía metódicamente los problemas, mientras enviaba mensajes recordatorios a su marido para que tomara su medicación. «No te olvides de las 9 de la mañana. ¿Has comido? ¿Gareth?» «A las 10», la suegra llamó. ¿Era ese imbécil ignorando el régimen otra vez? Beatriz estaba claramente fumando su pipa favorita. Solía convencerlo de tomar sus vitaminas así cuando era niño. Nada cambia. «Cree que me preocupo demasiado». «Claro que sí», resopló su suegra. «Y cuando se pone enfermo, lloriquea como un bebé». Astrid sonrió. En 7 años de matrimonio, Beatriz se había vuelto más cercana a ella que su propia madre. Probablemente porque ambas sabían mirar la vida sin ilusiones. A la hora de comer tuvieron que ir corriendo a la obra. Las nuevas limpiadoras habían estropeado los productos de limpieza. Astrid observó a sus hijas fregar las marcas del suelo y se recordó a sí misma 10 años atrás. Por aquel entonces, ella también se arrastraba de rodillas con un trapo, ahorrando cada céntimo para montar su propio negocio. Su primer gran contrato fue la limpieza de laboratorios universitarios. Allí conoció a Gareth, un joven profesor que estaba tan absorto explicando una reacción química que se le cayó el café. Ella le ayudó a limpiar la mancha y él la invitó a cenar. 6 meses después se casaron. Ella no sabía nada de su enfermedad. Él mismo se lo tomaba a la ligera, una dolencia sin importancia. Astrid pasó un mes investigando sobre la enfermedad de Crohn. Pasó otro mes elaborando un programa de medicación y una lista de alimentos permitidos. Desde entonces, sus vidas se habían convertido en un sistema claro, que Gareth veía como sobreprotector y ella como una necesidad. A las 3 en punto sonó el despertador. La alarma de incendios del centro comercial donde trabajaba su equipo había saltado. Una falsa alarma, pero tuvo que ir a solucionar el conflicto con la administración. Por la tarde llegó a casa cansada. Gareth estaba sentado en su despacho, repleto de documentos impresos. Sobre la mesa había un envase intacto con la medicación del día. «Estoy ocupado», dijo sin mirarla. «Y sí, no tengo hambre». «No puede faltar Jesús, Astrid». Se volvió irritado. «¿No puedes darme la lata durante un día con esta insignificante condescendencia? No me estoy muriendo. Es solo una dolencia menor que has convertido en una catástrofe». Miró las pastillas intactas, la frente sudorosa de su marido, sus manos ligeramente temblorosas. No tenía sentido discutir. Era un científico, lo sabía bien. Por la noche tuvo un ataque. Como de costumbre, ella sacó en silencio los medicamentos necesarios, trajo agua, se sentó a su lado. Como de costumbre, dio por sentada la ayuda. Por la mañana volvió a hacer lo mismo. Las gachas, las pastillas, los recordatorios. Gareth volvió a desentenderse irritado de la insignificante tutela, mientras ella continuaba con el ritual familiar. Después de todo, si vas a cuidar a un enfermo, hazlo bien, aunque no entendiera la necesidad de hacerlo. La primera en sospechar fue la señora de la limpieza que trabajaba en el laboratorio. Llamó a Astrid no a su teléfono del trabajo, sino a su teléfono personal. «Astrid, ahí está...» «Bueno, tu profesor no está solo en el laboratorio a altas horas de la noche.
Está con la chica nueva que acaba de llegar. Astrid anotó automáticamente en su agenda que se le había pasado una pastilla. Gareth volvía a llegar tarde al trabajo. Gracias, Tina. Vigila por ahí. La próxima vez su suegra llamó. ¿Te apetece comer? En Luigi's, como siempre. El pequeño café de la esquina del barrio universitario era su lugar favorito para hablar. Beatriz ya estaba sentada a la mesa, elegante, con su pipa. La dueña hacía tiempo que la había aceptado. Intenta prohibirle fumar a una mujer que te recuerda como a un niño mocoso. Así que la suegra soltó un chorro de humo. ¿Ya lo sabes o debo iluminarte? Sobre la chica nueva del laboratorio. Delilah Marsh, 28 años, licenciada en bioquímica. Beatriz se sacudió las cenizas. Muy prometedora y muy apasionada. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Mes y medio. A veces voy a la cafetería de la universidad para comprobar su dieta. Astrid suspiró. Su suegra enarcó una ceja. ¿Ni siquiera estás enfadada? ¿Qué sentido tiene? Es un hombre adulto. Sí. Beatriz sacó una nueva pipa. Un hombre hecho y derecho, salvo que, por alguna razón, no toma su medicación por horas, sino bajo tu supervisión. Luigi trajo su pedido habitual. Ensalada verde y agua mineral para Astrid, pasta y un vaso de vino tinto para Beatriz. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Mi suegra le dio un sorbo a su vino. Ella no tiene ni idea de su enfermedad. Ayer los vi almorzando. Ella le pidió una especie de pizza picante. Estaba pálido y pálido, pero no dijo ni una palabra. Claro que no dijo nada. Es un hombre sano, me inventé lo de la pequeña custodia. Beatriz se rió entre dientes. Sí, recuerdo cuando estuvo enfermo antes de doctorarse. Una pequeña dolencia, ¿eh? 3 días en el hospital. Callaron. En una mesa vecina, una joven pareja hablaba de su viaje de novios. Astrid recordó su luna de miel. Gareth había decidido que estaba bien romper su dieta. Acabó en rehabilitación. ¿Qué vais a hacer?, preguntó Beatriz. Todavía nada. Esperaré. Inteligente, asintió su suegra. Ya sabes, cuando su padre. De todos modos, me asusté entonces, escandalizado. No sirvió de nada, solo me agoté. Astrid miró por la ventana. Podía ver el edificio de la universidad al otro lado de la calle. Me preguntaba si ahora estarían juntos en el laboratorio. ¿Y qué pasaría por la noche cuando empezara el ataque de la pizza picante? Por cierto, Beatriz dio unos golpecitos con su pipa en el cenicero. Ven a verme mañana. Hay algo que tengo que discutir sobre las escrituras de la casa. ¿Qué escrituras? Ya lo verás, sonrió la suegra. Digamos que hubo muchas cosas que no se me ocurrieron en su día. Se aprende de los errores de los demás. Gareth regresó tarde aquella noche. Olía a un perfume desconocido y tenía restos de pintalabios en la camisa. Siento llegar tarde, murmuró. Experimento importante. ¿Te acordaste de tus pastillas? Jesús, Astrid, ¿no podemos tener una velada sin estas cosas aburridas? Había estado enfermo la noche anterior. La pizza picante le había pasado factura. Astrid le dio sus medicinas, calentó su té, se sentó a su lado. Todo como siempre. Solo la camisa tirada en la silla seguía oliendo al perfume de otra persona. Tu pedido de limpieza de alfombras. Astrid comprobó su tableta. Laboratorio de bioquímica. La chica sentada en el escritorio levantó la vista. Era alta, delgada, de unos 28 años. Su bata blanca de laboratorio resaltaba su piel bronceada. Sí, así es. Soy Delilah Marsh, la nueva ayudante de investigación. Así que eso es lo que eres, pensó Astrid mientras miraba a la amante de su marido. Hermosa y claramente segura de sí misma. Firme aquí, por favor. Delilah garabateó descuidadamente su firma. Y eres la dueña de la empresa, ¿verdad? Me sorprende que haya venido sola. A veces me gusta comprobar el trabajo yo misma. Había una foto en el escritorio. Delilah acurrucada con un gato pelirrojo.
Ni rastro de marido o novio. En la pizarra encima de la mesa, la lista de turnos, el calendario de experimentos y una foto de la última conferencia. Gareth explicando algo con entusiasmo a sus colegas, Delilah mirándole con adoración. Se oyeron pasos en el pasillo. Gareth. Delilah se tiró de la bata y se alisó el pelo. Perdone, tengo que... Por supuesto. Astrid se dirigió a la salida. No interferiré en mi trabajo. Se topó con su marido en la puerta. Astrid, parpadeó sorprendido. ¿Qué haces aquí? Comprobando el pedido, señaló con la cabeza el portapapeles. Olvidaste el envase de las pastillas. Ah, sí. He tomado un tentempié en la cafetería. Delilah asomaba a sus espaldas, frotando nerviosamente su bolígrafo. Astrid se fijó en que la chica se ajustaba el cuello arrugado de la blusa. Por cierto, te presento a Delilah. Gareth hizo un gesto con la mano hacia su amante. Delilah, esta es mi esposa. Astrid, esta es nuestra nueva empleada. Ya nos conocemos, sonrió Astrid. Que tenga un buen día. En casa, abrió el portátil. LinkedIn, Facebook, Instagram. La historia de su vida en las redes sociales. Estudiaba para sacar buenas notas, hacía deporte, ganaba olimpiadas. Una chica inteligente y ambiciosa de buena familia. Hace 6 meses, las primeras fotos de su laboratorio. Posts encantados sobre trabajo, sobre ciencia, sobre grandes descubrimientos. Y cada vez más, Gareth aparecía en el encuadre, al principio de forma casual, luego cada vez más explícitamente. Hacía 2 meses que habían empezado a comer juntos en la cafetería de la universidad. Beatriz había acertado, comida normal, sin dietas especiales, simplemente porque Gareth no le había dicho nada a su amante sobre su enfermedad. Hacía 1 mes que Dalila se había comprado un vestido nuevo, para una ocasión especial. Según la geoetiqueta, ella y Gareth habían cenado en un restaurante caro al otro lado de la ciudad. Astrid hojeó metódicamente las fotos, anotando los detalles. Aquí estaba Delilah sentada en su escritorio, con una pila de revistas científicas al fondo. Aquí estaba en una conferencia, dando una presentación, con Gareth en primera fila. Aquí estaban los dos en el laboratorio, inclinados sobre un microscopio, casi tocándose. Una semana después, Astrid volvió al laboratorio para comprobar la calidad de la limpieza. Apareció una nueva foto en el escritorio de Delilah. Gareth y ella sobre el fondo de un monumento. Aparecieron nuevas fotos en el Instagram de su amante. Citas, momentos robados, encuentros secretos. Una verdadera historia de amor, solo que sin mencionar el hecho de que uno de sus participantes está casado. Astrid observó en silencio el desarrollo de la novela. Vio cambiar a su marido. Adelgazó, se cortó el pelo, se compró un traje nuevo. Empezó a saltarse la medicación. ¿Qué más da cuando se está enamorado? Dejó de cuidar su dieta. ¿Por qué, cuando puedes cenar con tu amada en un restaurante? Ninguno de los dos se dio cuenta de cómo su salud se iba deteriorando poco a poco. Cómo se afilan sus rasgos faciales, cómo se oscurecen las ojeras. El amor no se da cuenta de esas pequeñas cosas. Por la noche, revisó el cubo de las medicinas. Otra dosis olvidada. En la papelera encontró un recibo del restaurante. Gareth había pedido un filete picante. Bueno, cada uno toma sus propias decisiones. ¿Ha firmado algo últimamente? Beatriz se acomodó con elegancia en el sillón de su estudio. La enorme habitación estaba repleta de muebles antiguos, herencia de 3 generaciones de profesores Mullery. Había retratos de sus antepasados en las paredes y libros de consulta médica en las estanterías. Su suegra llamaba a este lugar su cuartel general. Todo el tiempo, sonrió Astrid. Ni siquiera leyendo. Facturas, contratos, papeles de la universidad. Una vez firmó una póliza de seguros pensando que era un informe científico. No sé cómo es. Beatriz cogió el teléfono. Su padre, al menos, sabía contar dinero. Y
Dejó escapar una bocanada de humo. Es una forma de vida curiosa. Tantos años dando clases a estudiantes y no sabe leer un simple documento. Una carpeta encuadernada en cuero apareció del cajón del escritorio. Aquí, preparé los papeles para la casa. Una escritura de donación. Todo como debe ser. Ni siquiera se dará cuenta de que está firmando. ¿Estás segura? Querida. Mi suegra se sacudió con gracia las cenizas. Estuve casada 30 años con un profesor de química. ¿Sabes cuál era su pasatiempo favorito? Enamorarse de estudiantes graduadas. Y su excusa favorita: cariño, estoy ocupado con la ciencia, así que ocúpate tú de las cosas mundanas. Iba al bar, sacaba una botella de coñac. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Cuando decidió irse con otro estudiante, resultó que la mansión estaba registrada a mi nombre, y ni siquiera recordaba haber firmado los papeles. Beatriz sirvió coñac en copas. Juré entonces que mi hijo no sería tan idiota, pero agitó las manos. Los genes son los genes. ¿Por qué me ayudas? Porque eres la única que lo mantiene a flote, resopló la suegra. ¿Crees que no veo cómo has estructurado su vida? Medicación, régimen, dieta. Habría muerto hace mucho tiempo sin tu control. Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín. Cuando le diagnosticaron, pensó que era una dolencia menor. Empezó a experimentar con tratamientos, y un mes después estaba recogiéndole del hospital. Beatriz estaba tranquila. Y entonces llegaste tú, con tu sistema, con tu orden, y las cosas mejoraron. Cree que presiono demasiado. Claro que sí, resopló su suegra. Porque es más fácil pensar que eres una histérica que admitir que él no duraría ni una semana sin tu mezquino patrocinio. Volvió a la mesa. Lleva esos papeles al laboratorio mañana. Dile que es un seguro. Otro experimento para ver si lee algo más que sus revistas científicas. Una semana después estaban de nuevo sentados en el despacho, revisando los documentos terminados. Todo está en orden, la suegra revisó los papeles. Ahora la casa es tuya, oficial y legalmente. ¿Y ahora qué? Y después, Beatriz dejó escapar un hilillo de humo. Solo nos queda esperar. Tarde o temprano, decidirá que es hora de empezar una vida de verdad, sin régimen, sin dietas, sin preocupaciones, con alguien que le entienda. ¿Y entonces qué? Y entonces, sonrió, aprenderá que la comprensión a veces tiene un precio, en el verdadero sentido de la palabra. Gareth había recibido una casa como regalo de su padre cuando terminó el doctorado. Una mansión en un barrio prestigioso con un pequeño jardín. El profesor Mullery pensaba que su hijo debía llevar una vida decente. Gareth ni siquiera preguntó los detalles del trato, se limitó a firmar los papeles, demasiado entusiasmado con su nuevo experimento. 8 años más tarde, firmó con la misma negligencia la escritura de donación a nombre de su esposa, sin siquiera mirar el texto. Aquella noche, Astrid estaba arreglando las cuentas cuando él llegó a casa. La cena se estaba enfriando en la mesa, las pastillas esperaban en un recipiente. «Escucha», dijo Gareth sin mirarla, «tenemos que hablar». Ella siguió organizando los papeles en carpetas. Mañana había que pagar a los proveedores. «En fin, he estado con otra mujer, desde hace 3 años». Astrid enarcó una ceja. ¿3 años? Delilah solo llevaba 6 meses trabajando en el laboratorio. Al parecer, había alguien antes que ella. Decidí ir con ella. Es joven, inteligente, y lo más importante, no está tratando de convertir mi vida en una dieta interminable de pastillas. De acuerdo. ¿Qué? Empaca tus cosas, parpadeó. Pero esta es mi casa. Mi padre me la compró. No, cariño, es mi casa ahora. Puedes comprobar las escrituras. Gareth miró a su mujer confundido. Luego caminó despacio hacia el archivador. Hojeó las carpetas durante largo rato. Yo no firmé esto. Sí, lo firmaste. Hace 3 meses. Sin mirar siquiera lo que contenía. Empezaba a sudarle la frente como un ataque.
Las pastillas están sobre la mesa, dijo Astrid. Pero no tienes por qué tomártelas, si vas a empezar una nueva vida. Alargó la mano hacia el recipiente, pero se detuvo. Las demandaré. Bien, ya me explicarás por qué un profesor universitario firma documentos sin leerlos. ¿Dónde vivo? En Delilah, por supuesto. Ella te quiere. Astrid está empezando a empacar sus papeles. Háblale de la dieta. Esos almuerzos en la cafetería de la universidad. Se congeló, ¿lo sabías? Puedes recoger tus cosas mañana. Deja las llaves en el escritorio. Gareth se quedó parado otro minuto. Dejó las llaves. Salió, tambaleándose un poco. El ataque estaba empeorando. Astrid sacó su teléfono. Así, se ha ido. Por fin, tarareó Beatriz. ¿Cómo se encuentra? Tuvo un ataque. ¿Le diste pastillas? No. Se oyó un tintineo de hielo en el auricular mientras su suegra le servía el whisky de la noche. Es una suerte que seas mi cuñada. Astrid desconectó y abrió su agenda de trabajo. Tenía que programar las entregas del mes siguiente. Delilah preparaba unos desayunos excelentes. Gareth disfrutaba devorando tostadas calientes con mermelada, bebiendo un capuchino dulce, mordisqueando donuts de la cafetería de la esquina. Su pequeño piso de alquiler olía a repostería y a libertad. Durante los primeros días solo hablaba de su liberación. Delilah asintió comprensiva. Por fin podía comer lo que quería, cuando quería, sin la vigilancia perpetua ni los horarios aburridos. Ni siquiera se había dado cuenta de que después de cada desayuno se encerraba media hora en el baño. Por las mañanas se tumbaban en la cama, sin prisa por llegar a ninguna parte. Gareth disfrutaba de la oportunidad de despertarse sin despertador, sin tener que pensar en tomar sus pastillas estrictamente a la hora en punto. Delilah le preparaba café bien cargado, nada de infusiones. Es cierto que a menudo se mareaba después del café, pero solo era el nerviosismo, ¿no? En la universidad almorzaban en la cafetería. A Delilah le encantaban las hamburguesas y las patatas fritas del lugar. Gareth se encogió de dolor de estómago, pero comió. No podía admitir que su ex mujer había tenido razón sobre su dieta. Además, por fin podría tomarse una cerveza con sus colegas. Por fin, el profesor Mullery era un hombre normal en lugar de un pesado preocupado por su salud. A menudo salían a restaurantes después del trabajo. A Delilah le encantaba la comida picante y Gareth probaba valientemente todos los platos nuevos. Después, por supuesto, se retorcía de dolor, pero aguantaba. Lo principal era que ella sonreía cuando le veía compartir sus gustos. Por las tardes hacían planes. Delilah hablaba de investigaciones conjuntas, de conferencias, de cómo publicarían un artículo importante y conseguirían una subvención. Estaba entusiasmada, joven, guapa, segura del futuro. Gareth escuchaba, frotándose discretamente el estómago. Los dolores estaban empeorando, pero él lo achacaba al estrés del divorcio. Vomitaba a menudo durante la noche. Delilah se quedó despierta, escuchando los ruidos del cuarto de baño, pero él le aseguró que solo eran nervios y que se le pasarían. Intentó no pensar en el hecho de que estos ataques eran cada vez más frecuentes. Una vez encontró una receta en su bolso, escrita con la pulcra letra de Astrid, pero Gareth la rompió sin leerla. En el trabajo iba al baño cada vez más a menudo. Volvía pálido, con gotas de sudor en la frente. Los compañeros le miraban con cara de circunstancias. Todos conocían su divorcio y su aventura con una joven empleada. Algunos murmuraban que el profesor Mullery había perdido la cabeza últimamente. Delilah trató de ignorar lo evidente, la forma en que le temblaban las manos por la mañana, cómo arruga la cara de dolor pensando que ella no lo ve, cómo se encerraba en el baño después de cada comida. Ella le preparaba el desayuno, le compraba sus donuts favoritos, le preparaba café fuerte, y por la noche se quedaba despierta escuchándole vomitar. A la tercera semana empezó a perder peso rápidamente.
Dalila notó cómo se le caía la ropa y se le afilaban los rasgos. Intentó hablarle de un médico, pero él lo descartó. ¿Qué médicos cuando por fin eran felices? Cuando pueden vivir como quieren sin mirar atrás a las prohibiciones y restricciones. El viernes tenían invitados, compañeros del laboratorio. Dalila puso la mesa y abrió el vino. Gareth fue al baño casi de inmediato. Los invitados fingieron no notar su ausencia. Una hora más tarde oyó un ruido sordo. En la sala de espera del hospital, un joven médico revisaba una historia clínica. Señor Mullery, ¿por qué ha dejado de tomar su medicación? Con su diagnóstico es muy peligroso. Sabe que sin terapia de mantenimiento. Era la primera vez que Delilah veía todo su historial médico. Era un grueso archivo lleno de pruebas, informes, recomendaciones. Resultó que su enfermedad de Crohn era grave, y sin el tratamiento adecuado, sacó su teléfono, encontró el número de Astrid. Una voz mecánica dijo que el número estaba bloqueado. Lo intentó en Facebook, pero su cuenta estaba cerrada. Incluso en la oficina de la empresa de limpieza se negaron a ponerla en contacto con la dirección. Por la mañana recibió un mensaje de un número desconocido. Las recetas están en manos de su médico. No contacte con la exmujer. Por la tarde, Dalila fue al supermercado. Se quedó un buen rato en la estantería de los productos sin gluten, leyendo las etiquetas. La cesta estaba llena de arroz, carne dietética y té de hierbas. La cajera observó con interés la inusual variedad de productos. En casa, Delilah sacó la agenda que había comprado por si acaso. Abrió la primera página y pensó, ¿cómo era Astrid? Tomaba la medicación cada hora, seguía una dieta especial y un régimen diario. La libertad no era lo que ellos pensaban. ¿Crees que deberíamos pedir el divorcio? Astrid estaba sentada en el despacho de Beatriz, mirando una carpeta de documentos. ¿Qué sentido tiene esperar? Su suegra soltó una bocanada de humo. Ha estado viviendo con esa... ¿cómo se llama? Dalila. No tiene importancia. Beatriz sacó una pila de papeles del cajón de su escritorio. Tengo algunas cosas aquí. Solicitud, seguro, registros bancarios. Por cierto, ¿lo sacaste de tu póliza de seguro médico? Aún no. Guárdelo. Que pruebe cuánto le está costando su libertad de custodia. Astrid revisaba el papeleo. Todo estaba listo. Beatriz se había preparado claramente para este momento. ¿Sabes? Su suegra se sirvió un whisky. Cuando su padre se fue, yo también dudé al principio. Luego me di cuenta de que no tenía sentido aferrarse a un hombre que no la apreciaba. Llamaron a la puerta. Gareth estaba en el umbral, pálido y demacrado. «Mamá, ¿llamaste?» «Sí, cariño». Beatriz señaló con la cabeza el sillón. «Siéntate». Astrid había traído los papeles del divorcio. Miró de su madre a su mujer, confundido. «Quizá no deberíamos tener tanta prisa. Podríamos... firma aquí y aquí». Astrid le deslizó la carpeta. «Y aquí está la renuncia al seguro». «¿Renuncia al seguro?» Tragó saliva, nervioso. «Pero... es mi seguro de empresa», se encogió de hombros. «Ya no tienes nada que ver con eso». Gareth cogió el bolígrafo despacio. Los dedos le temblaban ligeramente. «O tal vez... fírmalo». Beatriz se sacudió las cenizas. «¿O has cambiado de opinión sobre vivir una vida libre?» Firmó en silencio todos los documentos, sin siquiera leerlos, como de costumbre. «Eso está bien», sonrió la suegra. «Ya puedes irte. Tienes un experimento importante, ¿no?» Cuando la puerta se cerró tras él, Beatriz se volvió hacia Astrid. «¿Crees que se dio cuenta de lo que acababa de firmar?» «No». Astrid recogió sus papeles. «Pero pronto lo sabrá, cuando tenga que pagar la medicación. Y las pruebas. Y la comida especial». Se miraron. Ambos sabían que Gareth nunca había preguntado cuánto costaba su tratamiento. Para él era una homage más. «Bueno», Beatriz levantó la copa. «Por una nueva vida, por la realidad», asintió Astrid. Empezaba a llover al otro lado de la ventana.
En algún lugar de la universidad, Gareth probablemente le estaba explicando a Dalila por qué se había saltado la medicación. Aún no sabía que hoy había firmado algo más que un divorcio. Había renunciado al sistema que lo había mantenido a flote durante 8 años. Beatriz estaba sentada en su sillón favorito, dando sorbos a su whisky y soltando anillos de humo. Llovía al otro lado de la ventana, el tiempo más adecuado para una conversación pausada. «Bueno, ¿cómo está?». La suegra señaló con la cabeza la silla de enfrente. «Cuénteme». «Ingresó en el hospital la semana pasada», se sentó Astrid, estirando las piernas alegremente. «Decidí celebrar mi libertad con una hamburguesa y una cerveza». «Idiota». Beatriz sacudió la cabeza. Igual que su padre, él también, recuerdo, decidió demostrar que podía comer lo que quisiera. Pasó 3 días en cuidados intensivos con una úlcera. Luego volvió a ponerse a dieta y a régimen. «Gareth no va a volver». «Claro que no», sonrió su suegra. «Es un hombre orgulloso y enamorado». Guardaron silencio un momento. Beatriz sirvió el whisky en vasos. «Dalila, ¿ha intentado ponerse en contacto contigo?». «Sí». Llamó a la oficina, publicó en las redes sociales. «¿Qué hiciste?». «Nada. Dejar que aprenda a arreglársela sola, ya que ha decidido convertirse la guardiana de su salud». Beatriz se rió. «Sabes, ayer los vi en la farmacia». Ella estudiaba las recetas como si fueran fórmulas de matemáticas superiores, y él estaba a su lado, pálido como la muerte. Es difícil ser libre cuando cada comida puede acabar en el hospital. Astrid dio un sorbo a su whisky. Hablando de posesiones, la suegra se sacudió las cenizas. ¿Se ha dado cuenta de que ha perdido algo más que la casa? Aún no, pero se dará cuenta pronto, cuando tenga que pagar las medicinas. Y no son baratos, ¿verdad? Sí, mucho, sobre todo sin seguro. Beatriz se rió entre dientes. Es bueno que hayas comprobado todo el papeleo. Y el seguro y las cuentas. Estoy en el negocio, se encogió de hombros Astrid. Estoy acostumbrada a comprobarlo todo. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba. En algún lugar del pequeño piso alquilado, Delilah probablemente estaba intentando resolver las órdenes de su médico y Gareth sufría otro ataque. ¿Sabes qué es lo curioso? Beatriz se sirvió otro whisky. Cuando su padre se fue con aquel estudiante de doctorado, lo primero que hizo fue dejar las dietas. Pensó que podía comer como una persona normal. Y entonces esta chica se pasó un mes haciéndole sopas dietéticas y controlando su medicación. Y 6 meses después, se largó. Dijo que no se había apuntado para ser enfermera. Astrid sonrió. ¿Crees que Delilah también se escapará? No. Su suegra dejó escapar una bocanada de humo. Es testaruda. Lo intentará hasta la extenuación. Él, en cambio, pronto se dará cuenta de que la libertad tiene un precio. Uno literal. El teléfono de Astrid vibró en su bolsillo. Un mensaje del gerente. «Pedido urgente, necesito ir al sitio». «¿Trabajo?», preguntó Beatriz con comprensión. «Sí, nuevo contrato». «Vete. Creo que voy a visitar a mi hijo al hospital. Quiero ver cómo disfruta de su independencia». Astrid se dio la vuelta en la puerta. «¿De verdad apruebas lo que he hecho?». «Cariño», sonrió Beatrice. «Le has mantenido a flote durante 8 años, cocinando su dieta, controlando su medicación, aguantando sus caprichos. ¿Y decidió que podía marcharse y empezar una nueva vida?». Ella negó con la cabeza. «Que aprendiera a vivir solo, o con alguien que le mal». ¿Y si se ponía muy mal? Entonces por fin se daría cuenta de que el cariño no es solo amor. También se trata de responsabilidad, regimentación y malditas pastillas por horas. La suegra tardó mucho. Y que algunas cosas no se compran con ojos bonitos y títulos. Astrid asintió y salió. En el coche, abrió su tableta de trabajo. Un nuevo encargo exigía atención. Y en algún lugar de la habitación del hospital,
Gareth probablemente pensó por primera vez en el coste de su libertad de custodia menor. La cafetería de la universidad era ruidosa. Dalila estaba haciendo cola para el café cuando oyó hablar a dos ayudantes de laboratorio. ¿Has visto hoy al profesor Mullery? Apenas ha llegado a su despacho. Dicen que ahora vive con una joven. ¿Qué importa con quién viva? ¿Has visto lo delgado que está? Otro mes viviendo así y... Delilah se dio la vuelta y salió, olvidando su café. En el laboratorio encontró a Gareth inclinado sobre un microscopio. Sus manos temblaban visiblemente. ¿Vamos al médico?, le preguntó con cautela. No pasa nada. Ni siquiera levantó la vista. Solo estaba cansado. Una hora más tarde volvió a vomitar. Se encerró en el baño y cuando salió estaba blanco como la tiza. Tenía restos de sangre en el cuello de la camisa. Permanecieron en urgencias 40 minutos. Entonces, una enfermera mayor echó un vistazo a los resultados de las pruebas y salió corriendo a alguna parte. Volvió con el médico. «Señor Mallory», el médico frunció el ceño hojeando el historial. «¿Por qué dejó de tomar su terapia de referencia?» Simplemente decidí tomarme un descanso». ¿Un descanso? El médico enarcó una ceja. Con su diagnóstico, usted es profesor, debería entender. Se ha mudado, intervino Dalila. Tuvimos una pequeña confusión con las recetas. ¿Una confusión de un mes? El médico negó con la cabeza. ¿Y por lo que parece, también dejasteis la dieta? Gareth guardó silencio. Delilah recordó todas sus comidas juntos. Salsas picantes, carne frita, alcohol. Bueno, el médico escribió algo en la historia. Ahora un goteo intravenoso, luego un examen completo, y rezar para que no hubiera cambios irreversibles. La habitación estaba en silencio. Lloviznaba fuera de la ventana. Gareth yacía enredado entre tubos mientras Delilah hojeaba el historial médico que había conseguido de una amable enfermera. Era una gruesa carpeta llena de pruebas e informes. Le habían diagnosticado la enfermedad hacía 6 años. La primera hospitalización fue casi inmediatamente después. Después, un periodo de remisión. Las notas decían: la paciente cumple estrictamente con la medicación y la dieta. Dalila leyó y se preguntó cómo no se había dado cuenta. Sus constantes viajes al baño, su palidez, sus manos temblorosas, y luego estaban las facturas, de la medicación, de las dietas especiales, de las consultas médicas. En el pasillo, las enfermeras comentaban las noticias. ¿Es el profesor que dejó a su mujer? Sí. Y ella lo cuidó durante tantos años. Era una idiota. Yo le habría echado enseguida. Así lo hizo. Tan pronto como él dijo que se iba con una mujer más joven. Y la casa es de él. No, es de ella. Ella no pasó todos esos años con él para nada. Hizo todo el papeleo cuando se dio cuenta de dónde soplaba el viento. Dalila fingió no oír. Acababa de llegar a la última entrada del historial. Exacerbación severa. Posibles complicaciones. Requiere monitorización constante y régimen de medicación. El médico vino por la mañana. Entonces, puso las recetas sobre la mesa. Aquí está el esquema de la medicación. Aquí está la lista de alimentos permitidos. Aquí están las recomendaciones sobre el régimen del día. ¿Hay alguna manera más sencilla? Gareth intentó sonreír. ¿Sin estar tan rígidamente controlado? Claro, se encogió de hombros el médico. Solo que entonces tú y yo nos veríamos más o menos una vez al mes. En la UCI. Delilah recogió las recetas y se dirigió a la farmacia. La lista era impresionante. Cuando el farmacéutico le dijo la cantidad, se sintió mareada. «Lo siento», miró confusa el recibo. «¿Seguro que es correcto?» «Así es». El farmacéutico se mostró imperturbable. «Terapia de base más calmantes. ¿Quiere tomarlo?» Dalila sacó su tarjeta de crédito. «¿Y estos medicamentos? ¿Tiene que comprarlos todos los meses?» «Claro, terapia de por vida, ya sabes».
En casa, colocó sobre la mesa los medicamentos que había comprado. Sacó un cuaderno e hizo un horario. Luego abrió la nevera. Tendría que tirar la mitad de la comida. Las salsas favoritas de Gareth, una caja de pizza y una botella de vino fueron a parar a la basura. El teléfono zumbó. Un mensaje del banco para cargar el pago de la medicación. Delilah miró la cantidad y suspiró convulsivamente. Su sueldo mensual solo le alcanzaba para pagar los medicamentos, y aún tenía que pagar el alquiler. Sonó el timbre. Habían llegado los productos sin gluten que había pedido por internet. Delilah firmó el albarán de entrega. Miró el reloj. Era hora de recoger a Gareth del hospital. Durante la primera semana después del hospital, Delilah apenas durmió. El horario de medicación colgaba de la nevera. 8 medicamentos diferentes, cada uno a una hora distinta. Puso alarmas en su teléfono, estableció recordatorios. A las 3 de la mañana, la primera dosis. 6 de la mañana, segunda dosis. Gareth le dio una ligera sacudida en el hombro. Despierta, ya es la hora. Murmuró algo y se giró hacia el otro lado. Tuve que insistir. Vamos, cariño, no te lo puedes perder. A las 9 ya estaba preparando un desayuno sin gluten. Avena con agua, sin azúcar, batido de proteínas, estrictamente según lo prescrito. Gareth picoteó su plato con disgusto. ¿Tal vez un café al menos? No puedes. Sabes que no puedes. En la universidad le había traído almuerzos en recipientes. Carne dietética, arroz hervido, puré de sopa. Los colegas se miraron significativamente. No hacía tanto que comían juntos en la cafetería, reían, bebían vino. ¿Cómo está el profesor Mallory?, le preguntaron en los pasillos. ¿Sigue a dieta? Por la tarde estaba agotada. Tenía que preparar la cena, controlar su medicación, hacer un informe para la universidad, revisar los papeles de los alumnos. ¿Sabes?, dijo Gareth un día, mirando el reloj mientras esperaba otra dosis de pastillas. Entiendo por qué Astrid estaba tan tensa. Delilah permaneció en silencio. Estaba intentando hacer frente a otra factura de la farmacia. Su tarjeta de crédito estaba casi al límite. Los fines de semana solían quedarse en casa. Gareth trabajaba en un artículo y ella preparaba comidas dietéticas con recetas de internet. Una vez fueron a un restaurante y acabaron en el hospital. Quizá deberíamos llamar a Astrid, sugirió, cautelosa, tras otro ataque. A ver cómo se las arreglaba. No, hizo una mueca. No pienso volver a ese control. Pero ahora hacemos lo mismo. Es diferente. Se volvió de espaldas a la pared. Lo haces por amor. Delilah se quedó mirando su espalda demacrada y pensó, ¿y Astrid? ¿Lo hacía por odio? El lunes por la mañana volvió a la farmacia. El anciano farmacéutico ya la había reconocido. ¿Otra vez con el profesor? ¿Quiere que le recomiende alternativas más baratas? Ella asintió, horrorizada por los precios. La mitad de su sueldo se lo gastaba en medicamentos, la otra mitad en comida especial. Al menos Gareth le pagaba el piso, mientras podía. El miércoles no fue a trabajar, otra exacerbación. Ella iba y venía entre el hospital y la universidad, tratando de mantenerse al día con todo. El jefe de departamento llamó por la tarde. Señorita Marsh, necesito hablar con usted sobre su disertación. Delilah se quedó fría. No había investigado mucho en el último mes, todo el tiempo que había pasado cuidando de Gareth. Empezaste muy bien, tamborileó con los dedos sobre la mesa. Pero los últimos resultados, me temo que si esto sigue así, tendremos que reconsiderar tu participación en el programa. Salió del despacho temblando. Se topó con un asistente de laboratorio en el pasillo. Ah, Delilah, ¿has oído que el profesor Mullery ha vuelto al hospital? ¿Cómo lo llevas? Podía oír el mal disimulado regodeo en su voz. Aquella tarde se sentó en la cocina con las facturas extendidas frente a ella. Alquiler, medicamentos, comida, pruebas. Sus ahorros menguaban. Su tarjeta de crédito estaba casi bloqueada.
En la nevera, pegatinas con su régimen diario moteadas. Las cajas de pastillas se amontonaban sobre la mesa. En el fregadero había un recipiente especial para comida dietética. Delilah miró todo aquello y de repente se dio cuenta de que ese era su futuro. Un círculo interminable de tomar medicamentos, cocinar la comida adecuada, contar dinero, sin conferencias, sin ciencia, sin vida personal. Solo la rutina diaria de mantener la salud de otra persona. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era hora de darle a Gareth su dosis de medicación de la noche. Sacó las pastillas y se sirvió agua. Se sentó en el borde de su cama como de costumbre. Cariño, despierta, ya es la hora. Él abrió los ojos, nublados, sin el brillo de antes. En silencio tomó la medicina, se la tragó. «¿Sabes?», dijo de repente. «A veces echo de menos el tiempo cuando Astrid hacía todo esto». Delilah guardó silencio. Ella también empezaba a echarlo de menos, su antigua vida, cuando el mayor problema había sido defender su tesis, no la enfermedad de otra persona, que ahora era también su prisión. Gareth estaba sentado en urgencias, por tercera vez en un mes. Delilah rellenaba formularios interminables y él se miraba las manos temblorosas y pensaba, ¿cuándo había salido todo mal? Todo empezó con pequeñas cosas. Había fallado en su dieta. Acababa de comer un almuerzo normal en la cafetería de la universidad. Delilah estaba en una conferencia. No había nadie que le trajera un recipiente con comida adecuada. Luego se saltó la medicación de la noche. Había estado trabajando demasiado y ella no se lo había recordado por miedo a parecer demasiado entrometida. A última hora de la tarde, había sufrido un ataque tal que tuvo que llamar a una ambulancia. «Señor Mullery», el médico negó con la cabeza mirando los resultados de las pruebas. ¿Se da cuenta de que no puede hacer esto? Con su estado, cualquier alteración de su régimen. Gareth asintió, sin escuchar. Miró a Delilah, con la cara delgada y redonda bajo los ojos. Estaba discutiendo con la recepcionista, intentando explicarle por qué habían vuelto sin seguro. El seguro. Nunca había pensado en ello. Astrid se había encargado de todo el papeleo. Ahora resultaba que la póliza estaba a nombre de ella como propietaria de un negocio y su seguro se había agotado el día del divorcio. $4,000. Delilah volvió con la factura. Por el suero y las pruebas. En silencio, sacó la tarjeta de crédito. Era el segundo gasto imprevisto de la semana. El primero había sido un nuevo lote de medicamentos. Medicamentos. Malditas pastillas que había que tomar cada hora. Siempre había pensado que era un capricho de Astrid, su maniática del control. Ahora cada dosis perdida le dolía tanto que quería aullar. La habitación estaba en silencio. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana. Delilah dormitaba en la silla. Llevaba 2 días despierta, dividida entre el hospital y el trabajo. «Escuche, profesor». La enfermera le cambiaba la vía. «Necesita cuidados constantes, un enfoque sistemático. Quizá deberíamos contratar a una enfermera». Se limitó a sonreír amargamente. Las enfermeras cuestan dinero, mucho dinero, y la cuenta bancaria se derretía a un ritmo alarmante. Nunca se había preguntado de dónde salía el dinero para su medicación. Astrid le traía lo que necesitaba sin discutir el coste. Ahora cada viaje a la farmacia era un desastre financiero. «Quizá deberíamos hablar con Astrid», sugirió Delilah con cautela. «Al menos averiguar dónde compraba los análogos más baratos». No, no podía. No podía admitir que ella tenía razón, que todos esos años de su mezquino patrocinio no habían sido solo un capricho, sino una necesidad, que sin ese control, él simplemente desmoronarse. En el pasillo, las enfermeras comentaban su historia. ¿Este es el profesor que dejó a su mujer? Sí, se fue con una joven estudiante graduada. ¿Cómo va eso? Nada bien. Está enfermo todo el tiempo, y esta chica está luchando, tratando de hacer que las cosas funcionen. Es una tonta.
Si yo fuera ella, habría huido hace mucho tiempo. Gareth fingió no oír, pero las palabras se le quedaron grabadas. Delilah se debatía entre el trabajo y su cuidado, entre la ciencia y las interminables bajas por enfermedad. Su tesis estaba estancada, su carrera se desmoronaba, y ni siquiera era una esposa, solo era una amante que asumía la carga de otro. Una semana más tarde, fue hospitalizado de nuevo. Esta vez fue por una medicación olvidada. Delilah llegó tarde al laboratorio y él no pudo encontrar las pastillas que necesitaba. En realidad, estaban sobre la mesa, en un recipiente claramente etiquetado con la dosis que debía tomar y cuándo. Pero estaba acostumbrado a que alguien se las recordara, se las diera, las controlara. La habitación estaba inusualmente silenciosa. Delilah se había marchado a una importante reunión de departamento. Gareth se quedó mirando al techo, pensando por primera vez en mucho tiempo, en que Astrid se levantaba a las 6 de la mañana para prepararle el desayuno, en cómo le llevaba el almuerzo a la universidad, cómo se sentaba a su lado durante sus ataques, cómo se las arreglaba para compaginar su cuidado con la dirección de la empresa, cómo nunca se quejaba de estar cansada, cómo se limitaba a hacer lo que había que hacer, cómo él pensaba que todo era felicidad, capricho, locura por el control, de cómo le molestaba su comportamiento Vivian, de cómo estaba seguro de poder vivir sin ella. La realidad era muy distinta. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje del banco. Su tarjeta de crédito ha sido bloqueada por sobrepasar el límite. Gareth cerró los ojos. La espiral de dolor empezaba a retorcerse de nuevo en su estómago. Pronto vendría la enfermera a purgar el goteo. Luego llegaría la factura. Otra factura que no podría pagar. El timbre sonó sobre las 10 de la noche. Astrid estaba trabajando en un nuevo contrato. Un gran centro comercial buscaba una empresa de limpieza. Gareth estaba en el umbral, demacrado y con los ojos hundidos. «Hola», intentó sonreír. «¿Puedo pasar?» Se apartó en silencio. Entró en el salón y miró a su alrededor. Todo estaba igual que antes. Los mismos sofás, las mismas cortinas. Solo habían desaparecido los libros de las estanterías y los cuadros de las paredes. «He estado pensando». Se hundió en la silla, haciendo una mueca de dolor. «Quizá deberíamos...» «No, pero si ni siquiera estabas escuchando». «No hace falta». Astrid volvió a su escritorio. «Sé lo que vas a decir. No tenemos dinero, nuestra salud flaquea, Delilah está cansada. ¿Verdad?» Permaneció en silencio. Astrid recogió los papeles en los que estaba trabajando. «Encontrarás la puerta tú mismo. Espera», se esforzó por levantarse. «Ya, lo he descubierto. Tenías razón. No puedo vivir sin mi mezquina tutela». Ella ni siquiera lo miraba. ¿Regimentación? ¿Sin control? Sí, ¿dónde estaba esa sabiduría hace un mes, cuando le contabas a todo el mundo cómo te guiaba con mis cuidados? Algo sonó en el pasillo. Delilah. Por supuesto que estaba esperando en el coche. «Astrid, por favor», le tembló la voz. «Ya no puedo hacer frente. Estas facturas, la medicación. Tienes a Delilah. Ella lo está intentando, pero...» Dejó de hablar. «Es complicado». «¿De qué estás hablando?» Astrid se volvió por fin hacia él. No lo sabía. 8 años de feliz ignorancia. Gareth dio un paso hacia ella. «Puedo cambiar. Podría cambiar mi régimen. Podría cambiar mi dieta». «No, pero ¿por qué?» «Porque no vas a cambiar», dijo ella con calma, mirándolo a los ojos. «Volverás a sentarte en mi cuello. Y dentro de 6 meses volverás a quejarte de demasiado control. Yo no... Sí, lo harás. Porque no quieres mejorar. Quieres que alguien se responsabilice de tu salud. Y yo ya no quiero ser ese alguien». El timbre volvió a sonar, insistente, largo. Delilah no soportaba esperar en el coche. «Astrid», dijo Gareth casi en un susurro. «Ya... realmente lo tengo todo planeado». «No,
negó ella con la cabeza. Solo tenías miedo de las facturas del hospital. Decidiste volver bajo el ala de alguien que te lo pagara. No es por el dinero. Claro que no. Es sobre el hecho de que pasé 8 años construyendo un sistema que te mantuvo a flote y decidiste que podías irte y empezar una nueva vida, sin régimen, sin dietas, sin clientelismo mezquino. La llamada no paraba de sonar. Gareth se puso pálido. Estaba teniendo un ataque. Las pastillas están en el coche, murmuró. Ahora vuelvo. No hace falta que vuelvas. Astrid se apartó de la ventana. Tienes a Dalila, es joven e inteligente, y lo más importante, no intenta controlarte. Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Hizo una mueca de dolor. Mis propias palabras. Exacto, tus palabras, tu elección, tu vida. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. Se quedó allí durante otro minuto. Luego caminó lentamente hacia la puerta. En el umbral se encontró con Dalila esperando. ¿Cómo estaba? Le temblaba la voz. ¿Había aceptado? Gareth sacudió la cabeza en silencio. Quizá pueda hablar con ella. Delilah dio un paso hacia el salón. Te lo explicaré. No hace falta. Astrid ni siquiera se volvió. Encontrarás la puerta. Les oyó marcharse. El coche arrancando. El sonido de los pasos desvaneciéndose. Abrió su agenda. Tenía que hacer un horario para mañana. El nuevo contrato exigía atención, y en algún lugar de la ciudad, Gareth tragaba pastillas, bebía agua mineral y se daba cuenta de que algunas puertas se cerraban para siempre. El timbre sonó a las 2 de la madrugada. Beatrice nunca dormía bien, así que cogió el teléfono inmediatamente. Señora Mallory, es el hospital de la ciudad. Su hijo ha sido ingresado en estado crítico. ¿Qué ha pasado? Una exacerbación severa. Él intentó sustituir el medicamento principal por un análogo más barato. Beatrice llegó al hospital en media hora. En el pasillo, una llorosa Delilah corría de un lado a otro. Dijo que era el mismo fármaco, solo que más barato. En la UCI, Gareth estaba inconsciente. Los médicos le daban vueltas y las máquinas pitaban. Obstrucción intestinal total. El anciano médico negó con la cabeza. Más complicaciones por la medicación equivocada. Necesitamos una operación urgente. ¿Cuánto cuesta? Beatriz sacó el talonario de cheques. 15,000 como mínimo, y eso es solo la operación. Delilah sollozó. Tengo algo. Podría vender el coche. No hace falta. Beatriz extendió el cheque. Yo lo pagaré. La habitación estaba en silencio, solo zumbaban los instrumentos. Gareth yacía pálido, enredado en tubos. Delilah dormitaba en la silla. Llevaba 24 horas sin dormir. Dime, fumó Beatriz, ignorando el cartel de prohibido fumar. ¿Cómo hemos llegado a esto? Me quedé sin dinero, dijo Dalila en voz baja mirando al suelo. Mi sueldo era justo para pagar un piso. Su cuenta estaba casi vacía. Sus tarjetas de crédito están al máximo. Y los medicamentos son tan caros. ¿Y no pudo pedir ayuda? Acudió a Astrid. Ella dijo que no. ¿Y yo? Dalila guardó silencio. Beatriz tarareó. Ya veo. El orgullo no lo permitiría. En el pasillo las enfermeras hablaban de un nuevo paciente. Es el profesor que se divorció. Sí. Decidió ahorrar dinero en su medicación. Ahorró dinero. Su madre vino a pagar la operación. Beatriz apagó el cigarrillo. Sabe, cuando su padre tuvo una úlcera también intentó ahorrar dinero en el tratamiento. Compró análogos, faltó a las citas. Al final casi se muere. ¿Y qué pasó? Yo pagué su tratamiento. Y luego me divorcié. Sacó un nuevo cigarrillo. Porque me di cuenta de que algunas personas no cambian. Solo buscan a alguien que se responsabilice de su vida. Una enfermera entró en la habitación. Es hora de cambiar el gotero. Dalila se animó. Yo ayudaré. No, la enfermera se mostró inflexible. Tienes que descansar y... vaciló ella. Hay una factura por los tratamientos de hoy. Beatriz sacó su talonario de cheques. ¿Cuánto? 3,000.
De momento, Dalila volvió a sollozar. Beatriz escribió tranquilamente el cheque. ¿Sabes qué? Vete a casa, duerme un poco, yo lo cuidaré. Pero, vete, no vas a cambiar nada quedándote aquí sentada. Cuando Delilah se fue, Beatriz sacó su teléfono. ¿Astrid? Sí, soy yo. No, no te llamo por eso, solo quería decírtelo, que tenías razón, en todo. Hubo un silencio, luego una voz tranquila dijo, «Lo sé, Beatriz, lo sé». Gareth gimió en sueños. Beatriz le puso la mano en la frente, caliente. «¿Y ahora qué?», preguntó en el auricular. «¿Ahora qué?». Astrid guardó silencio. Ahora maduraría o encontraría a alguien nuevo que lo salvara. ¿Y si no? Entonces aprendería por fin a salvarse a sí mismo. Después de la operación, Gareth permaneció en el hospital una semana más. Delilah venía todos los días, le traía algo de nutrición líquida e intentaba alimentarlo con una cuchara. Casi no reaccionaba. Estaba tumbado de espaldas a la pared. Beatriz pagaba fielmente sus facturas, pero rara vez entraba en la habitación. Pilló a su hijo en el momento en que sustituía medicamentos caros por análogos baratos. Le pilló y guardó silencio. Decidió dejarle aprender de sus errores. Ahora se sentía culpable. Delilah faltó a una conferencia importante, suspendió un informe sobre una subvención, fue reprendida por el jefe del departamento. Le habían dicho que era ciencia o todo lo demás. Ella eligió el resto, y ahora veía cómo se desmoronaba su carrera académica. Astrid se enteró por su suegra. No reaccionó, solo anotó en su agenda que se pagaría su propio seguro médico. Al final de la semana, Dalila ya se había decidido. Encontró la dirección de la empresa de limpieza y llegó sin avisar. Se sentó en la sala de espera y dijo que esperaría lo que hiciera falta. Astrid la recibió en su despacho, luminoso, perfectamente organizado, sin un solo detalle superfluo. Ella también estaba igual, serena, tensa, con los ojos fríos. «Quería hablar contigo». Delilah tiró nerviosamente de la correa de su bolso. «Te escucho». No lo sabía. Las medicinas, el régimen, todo eso, pensé que solo estaba de mal humor. Y ahora dejó de hablar. Astrid esperó mirando unos papeles. Intentaba ahorrar dinero en sus medicinas, dijo Delilah en voz baja. Compraba sustitutos, se saltaba las citas, no llevaba la cuenta. No tienes por qué llevar la cuenta. Pero alguien tiene que hacerlo, si no él... No. Astrid levantó la vista de sus papeles. Nadie le debe nada a nadie. Es un hombre adulto. Si quiere suicidarse con drogas baratas, está en su derecho. ¿Pero qué pasa con...? ¿Sabes cuál es el problema? Astrid dejó de lado el papeleo. No quiere estar sano. Quiere que alguien lo haga saludable. Hay una diferencia. Dalila permaneció en silencio. Recordó cómo Gareth se negaba a tomar sus pastillas a menos que ella se lo recordara, cómo ignoraba la dieta a menos que ella le preparara comida especial, cómo seguía esperando a que otro resolviera sus problemas. «Tienes toda la vida por delante». La voz de Astrid sonó casi suave. «Una tesis, una carrera científica. ¿Por qué querrías ser cuidadora? Le quiero. No se trata de amor. Se trata de elegir tu vida o la de otra persona». Sonó el teléfono en la sala de espera. Astrid miró su reloj. «Tengo una cita dentro de 10 minutos». Dalila se levantó. En la puerta se dio la vuelta. «¿Sabes? Realmente creí que podría hacerlo, que el amor lo cambiaría todo». «El amor no cambia nada». Astrid se volvió hacia sus papeles. «Solo las personas cambian, si quieren». Aquella noche, Delilah estaba sentada en la habitación del hospital, mirando a Gareth dormido. En la mesilla de noche había cajas de medicamentos. Beatriz había pagado la medicación para un mes. El caldo especial que se había negado a comer estaba enfriándose sobre la mesa. En el pasillo, las enfermeras comentaban los resultados de las pruebas. Seguían siendo malos.
El médico negaba con la cabeza, escribiendo nuevas recetas. Las facturas aumentaban, y en algún lugar de la ciudad, Astrid se ocupaba de sus asuntos, vivía su propia vida. Y probablemente, por primera vez en 8 años, no pensaba en si alguien se había tomado las pastillas a tiempo. Beatriz puso la mesa en su cocina, nada de cenas formales en el salón, solo cajas de comida coreana, el vino favorito de Astrid y el olor a café de una vieja cafetera italiana. Después de la historia del hospital, llevaban casi una semana sin verse. Ambas tenían demasiadas cosas que hacer. ¿Qué tal le va? Astrid estaba ordenando sus palillos, revisando su correo electrónico de trabajo en su teléfono. 3 nuevos pedidos necesitaban atención. Dado de alta ayer. Dalila lo llevó a su casa. ¿Pueden permitirse el piso? No, claro que no. Beatriz puso un cenicero sobre la mesa. Pagué 2 meses de alquiler por adelantado. Y también la medicación. Comieron en silencio. Astrid contestaba mensajes de trabajo. Beatriz hojeaba unos papeles. Lloviznaba al otro lado de la ventana y una tarta de manzana languidecía en el horno. La antigua ama de llaves de Beatriz siempre la hacía los jueves. «Voy a vender la empresa», dijo Astrid colgando el teléfono. Beatriz levantó la vista de sus papeles. «¿Qué?» «Me han hecho una oferta, de un competidor». Astrid abrió el portátil y le enseñó los cálculos. «Mira, es bastante lucrativo. ¿Qué vas a hacer?» «Me voy a ir a Seattle, como gerente de una gran empresa de limpieza». Beatriz sacó su pipa, la encendió. ¿Por él? No. Astrid estaba revisando el correo de su agente inmobiliario. Tenía una casa para vender. Era una buena oferta, y es una ciudad interesante. La cafetera de la cocina emitió un pitido. Beatriz se levantó para servir café, cogiendo una botella de vino por el camino. El teléfono sonó en el pasillo. El ama de llaves preguntaba por la lista de la compra de la semana. «¿Sabes?» Beatriz sirvió el vino en copas. «Cuando me divorcié de su padre, yo también quería irme. Incluso iba a vender la casa». «¿Por qué no lo hiciste?» «Tenía miedo. Qué tonta, ¿verdad?» Astrid se encogió de hombros mirando la descripción del piso de Seattle. «Delilah ha llamado hoy. Pidió los datos de contacto de su médico. ¿Qué has hecho?» «Nada. Ya lo averiguará ella sola. Hablaron de los detalles de la mudanza. Un agente inmobiliario para vender la casa, opciones de piso en Seattle, una empresa de mudanzas para transportar sus pertenencias». Beatriz anotó sus contactos en la costa oeste. El horno olía a canela. La tarta estaba lista. Fuera seguía lloviznando. El teléfono de Astrid no paraba de sonar. Los directivos estaban negociando nuevos contratos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Beatriz cortó la tarta. Cuando se dé cuenta de que te has ido, vendrá directamente a mí, por el dinero. ¿Qué vas a hacer? Nada, que aprenda a vivir solo. Astrid abrió su agenda para planificar el último mes antes de irse. Reuniones con compradores de negocios, escrituras de casas, embalaje. La tarta olía a canela y vainilla. La cocina era cálida y acogedora. En algún lugar de la ciudad, Gareth probablemente estaba aprendiendo a vivir sin su mezquina tutela. Y ella estaba aprendiendo a vivir sin sentirse responsable de la salud de los demás. Iba bien. A los dos. Seattle recibía a Astrid con un sinfín de lluvias y ofertas de negocios. El mercado local de servicios de limpieza no era tan competitivo como ella esperaba. 6 meses después, su departamento era el más rentable de la empresa. Compró un piso en un edificio antiguo no muy lejos del trabajo. Por las mañanas hacía footing en el parque, por las tardes seguía cursos de gestión. A veces llamaba a Beatriz, que venía por Navidad. Las cosas habían cambiado en el casco antiguo. Delilah había terminado su tesis y se había ido a Europa a hacer un postdoctorado. La gota que colmó el vaso fue otra hospitalización de Gareth. Se dio cuenta de que no podía seguir dividida entre la ciencia y la enfermedad de otra persona. Gareth volvió con su madre.
Beatriz contrató a una enfermera, pagó un tratamiento y puso una condición: nada de experimentos con pastillas. Intentó conseguir trabajo en otra universidad, pero su reputación quedó manchada por la historia de la baja por enfermedad. Astrid vendió la casa que inició todo el conflicto. ¿Qué sentido tiene conservar una propiedad en una ciudad en la que ya no vives? Los nuevos propietarios empezaron las reformas, derribaron paredes viejas, repintaron la fachada. Beatriz enviaba fotos con regularidad: el parque otoñal donde solían pasear, su café favorito en la esquina, el nuevo letrero de la universidad. La vida en la vieja ciudad seguía como siempre. Las cosas también iban bien en Seattle. A Astrid le gustaba su trabajo, sus nuevos conocidos, incluso la lluvia interminable. Empezó a jugar al tenis, se matriculó en una escuela de cocina y compró un abono para el teatro. A veces pensaba: qué curioso es el funcionamiento de la vida. Se fue a otra ciudad, empezó un nuevo trabajo y acabó haciendo lo mismo que antes: poner las cosas en orden. Solo que ahora a escala de una gran empresa, no en la vida de otra persona. El teléfono sonó sobre la mesa. Un nuevo contrato exigía atención. Fuera de la ventana, lloviznaba. Un día cualquiera en Seattle, nada especial. Un mensaje de Beatriz parpadeó en su bandeja de entrada. Otra actualización de la vieja ciudad. Astrid lo dejó para la noche. Ahora había trabajo que hacer. La lluvia se había intensificado. En la oficina comenzó el ajetreo habitual: llamadas, reuniones, documentos. Astrid abrió su agenda y miró la lista de tareas del día. Era un día más de una nueva vida.